esperanza. El hombre que está en el mundo vive sin esperanza. Sí. No tiene a Dios. Vive haciendo muchísimas cosas desesperado, pecando, cometiendo muchísimos delitos, porque no conoce a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Es para nosotros una honra, es un honor, es un privilegio que ustedes estén sintonizando esta plataforma y que nosotros podamos bendecirle a través de la palabra de Dios. Y en esta ocasión tenemos un hombre de Dios que Dios lo está usando de manera especial para capacitar a cada uno de los oyentes de Excelencia Cristiana Televisión. Dios le bendiga, pastor, y Dios le guarde. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Amén, amén. Nos sentimos muy bien, gracias al Señor, contento, agradecido de Dios, complacido con Él y bueno, esperando que las personas puedan recibir con agrado y que Dios pueda mostrársele a través de lo que nosotros podamos impartir en esta conversación que tratamos aquí o estas enseñanzas. Amén, amén. Dios bendiga de manera especial al pastor Víctor. De verdad que sí. Tremendo. Pastor, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy? Vamos a hablar de cuando Dios no deja lugar a dudas. Cuando Dios no deja lugar a dudas. Dios no deja lugar a dudas. Dios mío. Sabe que uno de los problemas mayores que tenemos muchísimas veces los creyentes es la duda. Sí. La gente no lo entiende, pero por ejemplo podemos ver casos en la Biblia como el de Pedro, que después de hacer algo tan glorioso como caminar sobre las aguas, se hunde. Y cuando se hunde, la palabra es ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas? Cuando Jesús se levanta y están desesperados los que lo acompañan, los apóstoles, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudan? Y cada vez que vemos que Jesús le dice, ¿por qué dudan? Es porque precede a algo que se puede hacer grandioso y poderoso cuando no hay duda. Entonces la fe nos muestra eso, que nosotros pues más allá de la duda tenemos una confianza y una certidumbre, tenemos una convicción plena. O sea, Dios no deja lugar a dudas. Cuando decimos esto es porque Dios hace cosas en la vida del ser humano para que el hombre pueda tener fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que la fe es un don, un regalo de Dios, que no es de todo la fe. Pero la Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado. O sea, aún nosotros, los que ya somos creyentes, todo lo que hacemos tiene que ser en fe. Escuche eso. Porque nosotros nos creemos muchas veces con muchas capacidades. Sí. Nos creemos muy capaces, muy competentes. Sí, autosuficientes. Exacto. ¿No? Y lo hay en cantidades en la iglesia. Que entendemos que porque yo conozco de música o conozco teológicamente la palabra o soy tal cosa, maestro, soy un profesional en lo que sea, ya yo estoy capacitado para tal o cual cosa. Sin embargo, Dios nos muestra que no es así, que es la fe la que me tiene que llevar a mí a hacer las cosas para poder agradar a Dios. Entonces yo voy a hacer tal o cual cosa si Dios quiere. Yo voy a ir a tal o cual lugar si Dios lo permite, si estoy vivo, si es la voluntad de Dios. Entonces yo comienzo a ver la vida de una manera muy diferente a lo que me lo muestra normalmente mis capacidades. Ya yo sé que yo no hago las cosas por mi propia fuerza, ni por mi propio conocimiento, ni por mi propia voluntad, sino que Dios es que me permite hacer las cosas, Dios es que me da las capacidades, los dones, los talentos, Dios es que me da esa fe para yo mover las cosas que no se mueven incluso. Cuando nosotros decimos que Dios no deja lugar a dudas, podemos ir a la Biblia rápidamente y ver cómo Dios hizo todo. De repente Dios hace el universo, hace toda la creación de lo que no se ve. Y aquí viene entonces una discusión olímpica, una discusión de muchísimos años entre las corrientes científicas, filosóficas y las corrientes espirituales. Porque decir de que las cosas se hicieron visible de lo invisible, para el ser humano, en vez de quitar toda duda, el ser humano común lo que hace es que le crea muchísimas interrogantes. Sí. Y de ahí surgen las preguntas filosóficas, de ahí surgen las investigaciones científicas y comienzan a surgir hipótesis, teorías y demás. Pero Dios lo que hace no deja dudas, que fue el que lo hizo. Y por eso Él tiene que hacerlo de esa manera.
Es muy fácil usted agarrar algo que ya existe, que ya ha sido creado, como lo hacemos nosotros. Agarramos madera, agarramos tela, hacemos este mueble, agarramos el plástico, una serie de elementos, hacemos este micrófono, pero ya es de elementos que existen. Sí. Y por más grande que sea la creación que el hombre pueda lograr, son elementos que ya existen. Como yo decía en una ocasión, el hombre estudia biología, pero ya genética y demás, pero ya los genes existían, la vida ya existía. El hombre estudia el ADN, que es un código genético, pero ¿quién creó este código? ¿Quién creó esos genes? ¿Quién creó esas partículas, esos átomos, esas moléculas que crean todo esto? Entonces, cuando yo digo que Dios no deja lugar a duda, estoy diciendo de lo que Él es como Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver a Dios más allá de la conceptualización que tenemos de Dios. Wow. ¿Tú no has escuchado gente que dice Dios no es pequeño? No. Y hay gente que dice, tú tienes un Dios muy pequeñito, tú haces Dios pequeño, tú limitas a Dios. Todo eso sucede en creyentes incluso, que dudan, que no confían plenamente en Dios. No es lo mismo usted estar, por ejemplo, enfermo y saber que usted tiene un Dios que sana, que usted estar enfermo y entrar en una desesperación de médico, de medicina y demás, olvidándose de que Dios sana. Sí. Entonces la fe me lleva a mí a entender que Dios me va a sanar. Y si Dios no me sana y yo voy al médico, Dios va a obrar a través del médico. Y yo siempre voy a tener a Dios por encima de la ciencia y por encima de cualquier otra cosa. Y ahí es donde va a llegar mi sanidad de parte de Dios. Porque la fe cambia las cosas. Por eso los testimonios de gente que va al médico y de repente le dicen tú tienes una enfermedad incurable. O tú tienes una enfermedad que solamente un milagro de Dios te puede sanar. Y los médicos lo mandan a orar a Dios a mucha gente. Sí. A mí me mandaron en una ocasión con el niño mío más pequeño. Los doctores me dijeron, ¿ustedes son cristianos? Sí, hay que orar. Porque nació con una condición, duró 16 días en intensivo. Pero ya había sido declarado profeta. Y la oración mía era, Dios mío, tú dijiste que era un profeta y que era tuyo. Ese niño no es mío, es tuyo. Esa era mi única oración. Yo confío en eso y en eso es que yo creo. Se murieron muchos niños en su alrededor, donde estaba en intensivo. Pero yo cada vez que iba 2 veces al día, yo lo que le oraba era la misma oración, a Dios tuyo, no es mío. Yo te lo declaré como profeta. Ese niño nació sin poder quizás nacer por la condición humana que tenía mi esposa. Y estaba ahí. Entonces, cuando Dios hace la obra, Dios no deja lugar a dudas. Y podemos seguir en la Biblia. Por ejemplo, ¿por qué Dios obra tanto en mujeres estériles en la Biblia? Sí. Podemos citar una cantidad de casos, el caso de la esposa de Abraham, de Sara. No solamente era estéril, era anciana. Abraham, un anciano. Desde la óptica humana, desde nuestra perspectiva, una persona en esa edad y una mujer estéril no pueden tener hijos. Pero cuando yo digo que cuando lo que Dios hace no deja lugar a duda, ahí es que Dios lo hace. Entonces Dios espera considera cosas que para el hombre son total y completamente imposibles. O sea que no hay ni la más remota forma humanamente de lograrlo. Entonces Dios toma eso y lo hace de lo que no es, lo que es. Así mismo lo dice la Biblia. Dios toma lo que no es para deshacer lo que es. Entonces vemos que Dios hace las cosas visibles de lo invisible. Que Dios toma una mujer estéril y trae a luz a un profeta, a un hombre que trasciende de Dios, a una generación, a un linaje que trae una promesa divina, incluso trayendo el linaje del reino. Pero también vemos a Dios que toma un pueblo y dice un pueblo que no era pueblo y que yo lo hice pueblo. Entonces Dios no deja lugar a duda cuando hace ese tipo de cosas, porque en nuestras vidas sucede algo. Nosotros llegamos al límite en una situación y quizás estamos ya, como diría uno, cansados de orar por lo mismo y volvemos y oramos y siempre vemos la situación y la situación. Y llega un momento donde uno declara o dice una palabra que sale como del corazón, uno siente que la dijo así de adentro, que no fue una palabra cualquiera, no fue algo que se declaró así simplemente. Y entonces vemos la obra de Dios. Muchas ocasiones vemos que Dios lleva al hombre al límite para que no quede lugar a duda de que fue el que obró. Vemos el caso de la liberación del pueblo de Dios de Egipto, cuando Moisés libera al pueblo. Todo lo que se hizo allí fue Dios mostrando para que no quedara duda de que fue Dios que lo libertó. Aleluya. No fue Moisés. No. Lo primero que Moisés pone es excusa.
Ay, que yo no puedo, que yo no sé hablar. Sí, Que sí. yo no... O sea, una serie de excusas. Y eso pasa en el ser humano. El ser humano, usted le dice que si quiere aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, le dice, no estoy preparado. Yo ahora no puedo. Y hay muchas cosas que tengo que dejar. Pero no entiende que es Dios el que quita las cosas. Que es Dios el que a nosotros nos capacita. Y que cuando Dios obra en la vida de un ser humano, Dios no deja dudas de que fue Él que obró. Dios toma a David cuando ni siquiera sus padres los consideraban. Mandan a buscar los hijos de Isaí. Y cuando buscan los hijos para tomar a uno como rey, para Samuel ungirlo, David no estaba ahí. No. O sea, no era considerado para ser rey. Y Dios dice, yo no veo cómo mira el hombre. Búscame a David. Pero Dios muestra en él que no hay duda de que fue él que lo escogió. Porque David hacía cosas que un ser humano común, normal, corriente, no podía hacerlo. Empezando con la decapitación de Goliat. Eso era prácticamente para todos los judíos de ese momento, los hebreos, imposible. Que un muchachito de unos tal vez 17 años, pequeño de estatura, sin fuerza, pudiera vencer a un gigante de semejante estatura, fuerza, un paladín, un hombre que conocía de guerra, y que nadie se atrevía a enfrentarlo, aun cuando habían gente con capacidades de pelear en la guerra. Entonces Dios no deja lugar a dudas de que Él escogió a David. Dios no deja lugar a duda de que Él libertó al pueblo de Israel. Dios no deja lugar a duda de que Él hizo el universo, hizo el mundo, hizo todas las cosas. Y todavía hay gente que quiere tener dudas y Dios le dice que no hay excusa, que toda la creación da testimonio de su creador. Sí. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios no deja lugar a dudas, lo que queremos es que entendamos que Dios como soberano, como ese ser que se muestra al hombre con esa omnipotencia, no hay forma de que el hombre pueda decir que Dios no existe. No hay forma ni razón lógica que el hombre pueda decir que no hay alguien que creó las cosas. No hay forma de que un creyente pueda decir que hay algo imposible para ese Dios que yo considero que es todopoderoso. Entonces, Dios no deja lugar a dudas, porque cuando entra la duda, entra el temor, entra la desconfianza, entra la incertidumbre y no hay fe. Entonces, lo que nosotros necesitamos, al final de cuentas, es la fe. Sí. Y la fe se imprenda en nosotros es a través de conocer lo que Dios es y lo que Dios hace. Yo tengo fe creyendo quién es Dios y qué Él hace. Porque cuando yo veo quién es Dios y lo grande que es y cómo hace las cosas, yo empiezo a entender lo que Él va a hacer en mí y lo que Él me ha prometido. Y empiezo a creer en eso. Porque cuando yo veo y entiendo que Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía, que es algo poderoso, y que la física tiene que corroborarlo, y que aún los físicos más avanzados ya en los últimos tiempos, de la física cuántica y demás, igual que los clásicos, tienen que establecer que hay una mente diseñadora y creadora, es que Dios está diciendo, yo no dejo lugar a duda. Y tú no tienes que ser creyente, porque toda la creación da testimonio de la grandeza de su creador. Claro. Entonces, no hay excusa, dice el Señor. Pero para el creyente que quiere dudar, Dios agarra y toma a Israel, un pueblo que no existía, que no tenía territorio, que para muchos tenía que haber desaparecido por todo lo que le ha sucedido a través de la historia. Han sido llevados cautivos, han sido esclavizados, han sido atacados. Viven en un lugar donde todos los que están a su alrededor son sus enemigos. Egipto, Siria, Turquía, todos son enemigos. Y se puede recordar la guerra de los 6 días, que en 6 días ellos pudieron vencerlo a todos. Reciente. Sí, sí. Su liberación en el 1948 de los británicos. Y todo lo que vemos en Israel, que hoy es una potencia y es un poder global, aún siendo esa pequeñita porción de territorio, nos dice a nosotros que hay una mano poderosa que ha obrado sobre ese pueblo, de donde viene el conocimiento de Dios a nosotros, porque de allí viene el Salvador y de allí vienen las Escrituras. Entonces, Dios no deja lugar a duda. Si Dios lo hubiese hecho con un pueblo poderoso como Egipto, como Babilonia, cualquiera podría decir, no, pero es que eso es un pueblo que tenía poder. Eso es un pueblo que era una potencia. Pero Dios toma un pueblo insignificante y lo lleva esclavizado a una potencia como Egipto, que era la potencia de aquel entonces, lo saca con mano poderosa, humillando al faraón, con todas las plagas y todo lo que hizo, y ahogándolo en el mar, a todos los que persiguieron al pueblo de Dios.
Y nos muestra que Él no deja lugar a duda, que Él tiene una mano poderosa y que Él obra sobre nosotros. Cuando nosotros vemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no nos puede quedar lugar a duda de que Dios es real. Porque nosotros pasamos de ser nada a ser lo que Dios nos ha llevado a hacer ahora. O sea, cuando nosotros no conocemos a Dios, nosotros vivimos en una vida de incertidumbre. Y vivimos haciendo muchísimas cosas sin confiar, sin fe, sin esperanza. El hombre que está en el mundo vive sin esperanza. Sí. No tiene a Dios. Vive haciendo muchísimas cosas desesperado, pecando, cometiendo muchísimos delitos, porque no conoce a Dios. Y al no conocer a Dios, cree que lo que va a lograr, lo va a lograr por sí mismo. Nosotros cuando conocemos a Dios y entendemos a Dios, sabemos que lo que vamos a lograr es porque Dios va a obrar en nosotros. Entonces, cuando yo entiendo que Dios no deja lugar a duda, yo empiezo a ver todo eso. Hay mucha gente que a veces se desespera y pierde la fe. Y cuando pierde la fe, entonces que viene la caída. Sí. En la Biblia podemos ver cuánto trabajo tomó Moisés con el pueblo. Cuánta lucha tuvo Moisés con el pueblo. Un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo contradictor, decía el Señor. Y siempre fue así. Pero Dios nos muestra en la historia de Israel la misma historia de que pasa con el ser humano. Que vive en rebeldía, en desobediencia, que vive levantado en contra de la voluntad de Dios muchas veces. Porque todavía hay creyentes que reniegan la voluntad de Dios cuando no es lo que ellos quieren que suceda. Entonces, a veces vemos situaciones que suceden y decimos, ¿por qué Dios permitió tal cosa? Es que Dios quiere mostrarse a través de eso. Dios se quería mostrar a través de su poder cuando libertó al pueblo, vuelvo y repito. Y él dice, no, el corazón de Faraón fue endurecido porque yo tengo que mostrar mi poder en él. Yo tengo que mostrarle. Y cuando Dios habla con el pueblo, en todos los demás textos más adelante le dice, recuerda, ¿quién te sacó de Egipto con mano poderosa? Sí. Eso que Dios hizo, Dios lo trae al recuerdo. Porque cuando yo recuerdo de dónde Dios me sacó, no me queda lugar a duda de que fue Dios que lo hizo. Cuando yo recuerdo dónde yo estaba atado, encadenado, y cómo se rompieron esas cadenas y me trajo a la libertad, conociendo a Jesucristo, yo sé que fue Dios que lo hizo y que no fui yo con mi fuerza. No es con nuestra fuerza, dice la Biblia. Nunca será con nuestra fuerza. Entonces, cuando yo entiendo que no hay hombre tan fuerte para hacer nada, ni tan sabio, ni tan inteligente, sino que todo viene por Dios, su fuerza, su voluntad, su poder se manifiesta en nosotros. Y entonces hace que nosotros nos veamos de cierta tal o cual forma, por sus misericordias y por su voluntad sobre nosotros soberana. Entonces, cuando Dios muestra a Moisés como el representante directo de él, Dios le dice, tú serás como Dios. Le dice al faraón. Tú serás como Dios ante el faraón. Y Aarón serán como tu profeta. Oye la comparación que Dios hace. Dice, tú vas a ser como Dios para faraón. Porque lo que tú digas y lo que tú determines, eso va a ser. Tú vas a hablar por mí. Entonces, Dios no deja lugar a duda de su poder. Está hablando con un hombre que tenía miedo de hablar. Sí. Está hablando con un hombre que supuestamente era tartamudo, que no tenía la facilidad de la palabra. Le dice, no te preocupes, que tú vas a tener un profeta y tú vas a ser como Dios. Dios no tiene ni siquiera que hablar. Dios lo que tiene que decidir. Wow. Esto se va a hacer y punto. O sea, lo decidió de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios no deja lugar a duda, esto tiene que trascender a nuestros tiempos. En nuestros tiempos hay personas que piensan, incluso lo expresan, que Dios no existe. Sí. Y te dicen, argumentándote, Dios no existe porque mira el hambre en el mundo. Dios no existe porque mira el sufrimiento. Dios no existe porque mira las guerras. Dios no existe o tal cosa, o dónde está Dios o aquello, por las situaciones adversas que se ven. Sin embargo, entonces Dios viene y se muestra y dice, yo sí existo. Porque eso que está sucediendo, yo se lo previne, se lo dije previamente, que el pecado traería eso. Pero no solo eso, yo sí existo porque Jesús vino, y aún viniendo Jesús, que era Dios mismo en la tierra, ustedes no quisieron aceptarlo. Y aún viendo los milagros, aún viendo todo lo que Dios ha hecho, la gente no quiere aceptar al Señor. Entonces siguen teniendo dudas, pero siguen teniendo dudas porque no entienden que lo que Dios hace, Dios lo hace en una dimensión más allá de la humana. Cuando Dios no deja lugar a duda aquí en la tierra es porque lo que Él hace no lo hace físicamente, lo hace en el mundo espiritual. Wow. Lo que Dios hace en el mundo espiritual se traspola al mundo físico. El consejo de Dios no es en el mundo físico con los hombres aquí. El consejo de Dios está en el reino.
Y ese consejo de Dios es el que determina lo que va a acontecer. Y esos acontecimientos siempre al final traen una bendición sobre la tierra de parte de Dios. Porque todo lo que ha acontecido, aun lo que parece negativo, es para Dios no dejar lugar a duda del poder y de la manifestación que Él tiene sobre el ser humano. Dios mío. Satanás, por ejemplo. Sí. Que eso es muy cuestionado por el hombre. ¿Y por qué Satanás existe? ¿Y por qué Dios no lo destruyó? ¿Y por qué la situación con Satanás que inflige sobre la tierra? Y la gente no entiende que Dios no va a dejar lugar a dudas cuando Satanás sea total y completamente erradicado junto con el pecado. Porque Dios no deja lugar a dudas de que Él existe. Y porque Satanás esté aquí en la tierra, todo eso es parte de un propósito de perfección. Y la perfección en el hombre no se logra si no hay primero una imperfección. Wow. ¿Cómo se puede perfeccionar algo que está perfecto? De ninguna manera. Entonces tiene que haber una imperfección. Y la imperfección la trae el pecado. Eso es lo que la Biblia establece. El error es el pecado. ¿Y cómo se erradica eso? Cuando viene la verdad. Cuando viene esa verdad que nos da libertad, esa verdad que nos llena del conocimiento de Dios, nosotros adquirimos la fe. Y la fe es lo que nos lleva a entender que Dios no deja lugar a duda cuando hace las cosas. Porque en la fe yo aprendo que Dios tiene un lenguaje. Ese lenguaje de Dios es que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y cuando tú llamas lo que no es como si fuese, tú estás diciendo, cuando yo hago algo de lo que no es, a ti no te puede quedar duda de quién lo hizo, de la grandeza de quien lo hizo. Y volvemos siempre al mismo punto del principio. O sea, cualquier persona puede hacer cualquier cosa. Pero cuando se hace algo de lo que no es y tú lo puedes ver, entonces tú puedes entender que no hay forma de dudar de quién es Dios. A mí no me cabe la menor duda de quién es Dios. Porque es que cuando Dios te saca del mundo y te saca de aquel lugar donde uno está, para tú poder entender todo lo que Dios es, tiene que Dios venir a tu vida y hacer algo sobrenatural. Quizás tú estés en una situación de enfermedad, quizás tú estés sumergido en las deudas, quizás estés sumergido en el alcohol, en las drogas, quizás te estén buscando para asesinarte, en la delincuencia, pero de repente, como se ha escuchado muchos testimonios, nadie puede matarte, no te mata el alcohol, no te mata las drogas, no te mata el policía, no te mata el enemigo delincuente. Y de repente Dios te saca de ahí y te muestra el mundo. Sí. Entonces aquello vil y menospreciado, Dios lo toma y avergüenza a aquellos que se creen sabios. Yo decía en otro video que en algún momento yo quisiera hablar de cómo Dios me trae al Evangelio. Porque en una ocasión yo tuve una situación que quizás será chocante para muchos escucharla. Y habían personas creyentes alrededor mío que decían que eso no tenía cura, que tenía que tomar medicamentos de por vida. Y fue una situación donde duramos unos 7 días recluidos en un hospital psiquiátrico. Y todos saben que cuando tú estás en una situación, sea nerviosa, sea psicótica, sea mental, eso es salir de los cabales prácticamente. La gente le llama loco. Sí. Y me acuerdo que en la primera iglesia donde yo estuve, cuando yo tuve ciertas diferencias con el pastor por yo entender que era una apostasía, alguien dijo, eso fue que se volvió loco de nuevo. Wow. Pero cuando Dios hace algo, Dios no deja lugar a duda. Y sucedió algo en esa ocasión. Sucedió algo con mi mente y con mi cerebro. Quizá difícil de explicar. Yo venía del catolicismo sin conocer nada de la palabra, nada teológicamente. Y cuando yo entro al seminario bíblico, cuando los maestros me daban a mí algunas materias, yo tenía ya mascotas con apuntes, cuadernos, con la misma clase que yo la realizaba sin haber ido al instituto. Cuando yo empecé a predicar como evangelista, que predicaba en muchísimos lugares, a mí me llegaban los textos bíblicos, y esto puede parecerle a cualquiera, tal vez algo raro, pero yo conozco a Dios y sé que Él no deja duda de que es Él que lo hace. Sí. Me llegaban textos bíblicos a la mente sin yo haberlo leído. Eso usted lo cree si quiere, pero sucedía conmigo. Pero, ¿cómo le explico? Eso, la gente
el que no lo quiera creer, que no lo crea, pero yo en lo personal, yo lo puedo decir porque yo me acuerdo que el segundo mensaje que di, incluso ese se volvió mi texto favorito, hablando de la segunda carta a los Corintios. Todo el que escucha mi prédica sabe que yo lo menciono mucho. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea lo que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y en ese renglón de ese texto, yo nunca lo había leído. Y me acuerdo que el pastor me dio un domingo para predicar. Usted sabe que a los pastores casi no les gusta dar su domingo. No lo hace. Y a mí Dios, abrí la Biblia y estoy ahí sentado y le estoy orando a Dios. No tengo nada que predicar, no sé qué hablar. Tengo un estudio la semana completa, pero creo que nada de lo que estoy estudiando es lo que Dios quiere. Y cuando de repente Dios me entregó como 5 a 6 textos, y los 6 textos iban en la misma línea del mensaje, sin yo nunca haberlo leído. Y cuando lo veo, digo, pero todos van en la misma connotación de que a mí me ha pasado eso también. Y tú vas al seminario bíblico y te enseñan homilética, y en la homilética te enseñan la correcta organización de un mensaje, y tú vas a ver que Dios te dio una homilética divina sin ir a un instituto, sin un maestro, te dio una introducción del tema, te dio un texto, te dio un desarrollo, te dio una conclusión, te dio una aplicación, y tú dices, ¿quién me dio ¿Quién me dio esto? Y tú sabes que fue el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo hablo en otras ocasiones del maestro del pensamiento, hay gente que no puede entender quizá eso. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu mente, no deja lugar a duda. Mira, aquí se está sintiendo algo ahora mismo, que tú lo estás sintiendo y yo también, que es sobrenatural. Y eso es que Dios no deja lugar a duda. Dios confirma su presencia en este momento, en este lugar, en lo que nosotros estamos hablando, porque no estamos hablando mentiras. Estamos hablando de cosas que vivimos en nuestra experiencia como creyentes, como hijos de Dios. Cuando yo hablo de que Dios no deja lugar a duda, es que Dios toma a un estéril, Dios toma a un muerto de 3 días, de 4 días, Dios toma unos huesos secos, Dios toma algo de que ya es inservible, un adicto, un alcohólico, alguien que está demente, y Dios lo trae al evangelio, Dios lo trae a la vida, Dios transforma a esa persona, Dios hace algo de lo que no era. Para nadie podía hacer. Y Dios lo llama de lo que no es a lo que es. Sí. Entonces la fe es ese mismo lenguaje. La fe que Dios deposita en nosotros nos lleva a trascender porque empezamos a creer y a entender que no hay límites. Cuando Dios dice que Él no deja lugar a duda, es que no hay límite en Dios. O sea, yo no puedo ponerle limitación a Dios ni dudar nada. Nada de Dios. Porque Dios hace como Él quiera y lo que Él quiera. Y nosotros no tenemos ninguna limitante. Y cuando Dios hizo eso conmigo, que lo vi, que después de esa situación, de esa palabra, empezó Dios a hacer cosas que no dejaban lugar a duda de que Él estaba conmigo. En todo lo que emprendía y lo que emprendo. Y yo aprendí algo en esas situaciones. Y aprendí algo específicamente de esa experiencia. Y es que Dios espera que todo llegue al límite para que al hombre no le quede duda de que fue Él que lo hizo. Yo no puedo decir que yo hice tal o cual cosa en el evangelio, siempre fue Dios que lo hizo. Y me usó como canal, me usó como instrumento, me usó como vaso, y eso es lo que hace con todos los siervos de Dios. Nosotros somos siervos inútiles, dice la Biblia. Siervo inútil soy porque lo que tenía que hacer, eso hice. El siervo hace lo que su Señor le manda hacer. Por eso la gente, por ejemplo, en el caso de los políticos, dice, ¿por qué los políticos tienen que decir yo hice tal avenida, yo hice tal hospital, si al final de cuentas están para hacer eso? Se le pone en tal lugar al síndico para recoger la basura y tiene que elaborar que él hizo tal cosa cuando realmente él se puso para eso. O sea, que él no está diciendo nada que sobresalga, porque para eso fue que se puso a hacer. Entonces Dios nos puso a nosotros, Dios nos llamó a nosotros para hacer ciertas cosas. Y cuando las hacemos no es porque nosotros tenemos fuerza ni conocimiento, es que ya Él la predestinó, la estableció para que nosotros la hiciésemos. Y en el propósito de Dios y en su destino profético para nosotros estableció lo que nosotros íbamos a hacer. Entonces no nos deja lugar a duda para que nosotros podamos salvarnos. Porque si dudamos no nos vamos a salvar. Yo tengo que entender que las cosas que suceden es porque la mano de Dios obró en lo que sea que acontezca. En el mundo todo lo que acontece es porque Dios está obrando. Dios tomó a los asirios y a los babilonios para castigar al pueblo de Dios. Porque ya le había dicho al pueblo que si desobedecían iban a ser castigados. Y hay gente que nunca va a entender eso. Pero Dios no deja duda de que Él estaba obrando en sus hijos. Y como Él los llamaba hijos, tenía que castigarlos, tenía que corregirlos.
Así Él hace con nosotros. A veces no entendemos los procesos, no entendemos las situaciones difíciles, no entendemos cuando viene el fracaso, cuando viene la dificultad. Estamos viendo en popa en la iglesia y en Dios cuando todo va bien, cuando todo marcha bien, cuando todo está a pedir de boca, pero cuando ya no hay de dónde pedir, entonces entendemos que Dios es el que hace y no deja duda. Que no importa la situación en la que nos encontremos, no importa cuál sea. Cuando yo leo la Biblia desde esa óptica, de entender que Dios va a llegar a la casa de Jairo, y mientras todos lloran la muerta, Él dice, está durmiendo. Sí. Está durmiendo. Dios mío. Esa tranquilidad no es de alguien que duda. No. Entonces la fe, eso es lo que hace en nosotros. Y por eso Dios hace cosas tan grandes y tan poderosas, aun cuando podía darle hijo a Abraham de una muchacha joven. Sí. Porque la esposa lo llevó a que se llegara a Agar la esclava. Y vino Ismael, y de ahí vemos la descendencia árabe, y vemos la descendencia musulmana, y fue un error, pero tienen promesa. Entonces, Dios, cuando obra en nosotros, Él puede hacerlo de otra manera si quiere. Él puede hacerlo de la manera fácil, vamos a decirlo así, para nosotros, como nosotros lo entendemos fácil. Sí. Pero ¿cómo entendemos el mundo espiritual si no lo entendemos la manera de Dios, que es el espíritu creador de todo? Tenemos que entenderlo a ese nivel. Entonces, por eso es que Dios de la esterilidad trae a luz a los hijos. Por eso es que Dios de lo imposible hace lo posible. Por eso es que Dios detiene el mar y pone a Jesús y pone a Pedro a andar sobre las aguas, a violentar las leyes físicas. Porque es que no puede quedar duda de quién hizo las leyes físicas. No puede quedarle duda al científico del que el que hizo la gravedad, del que el que hizo la termodinámica, del que hizo la entropía, el que creó todas las cosas, el que tiene el poder sobre todas las condiciones de la creación. Todo lo que se llame fuerza de la gravitación, fuerza nuclear, débil o fuerte, es Dios que la domina. Que la energía que gobierna la creación es de Dios y que viene de Él y que todas las cosas están creadas por su palabra. Cuando el hombre entiende esto, no le puede quedar lugar a duda de quién es Dios. No hay forma de que surja la pregunta de quién es Dios, de dónde viene Dios, por qué Dios existe, de dónde viene. O sea, ¿quién hizo a Dios? Eso no surge, esos absurdos se van. La duda atea y la duda del inconverso, cuando conoce el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a su vida, no queda ahí. Porque es que Dios no deja duda. Por eso yo decía en una ocasión que el que no conoce a Dios se descarría. El que no conoce a Dios se pierde. El que conoce a Dios verdaderamente, que lo conoce, no que va a una iglesia, no que se llama ser cristiano, El que lo conoce. el que conoce a Dios. Jesús dice, y esta es la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces Dios se da a conocer a través de lo que Él hace en nosotros. Por eso lo que Dios hace, lo que produce es fe, no duda. Todo el que duda es porque le falta fe. Uf. No tiene la fe necesaria en su corazón, en su mente, en su vida. Los discípulos le decían a Jesús, aumentanos la fe. ¿Y cómo aumenta la fe? Cuando nosotros vemos a Dios obrando. Sin embargo, Dios obraba a través de Jesús y aún así había muchos que dudaban. Por eso vemos que necesitan algunos comprobar físicamente, como Tomás. Sí. Otros que necesitan ver a Jesús. ¿Y dónde está? Yo quiero verlo si Él resucitó. O sea, vemos de todo. Pero al final, lo que Dios llamó, lo que Dios tomó y lo hizo salvo, y lo hizo sus hijos, y lo hizo algo cuando no éramos nada, eso no tenemos duda de quién es Dios. Wow. Y de cómo Dios opera. La duda nos va a llevar a la perdición. La duda nos va a llevar a no agradar a Dios. Todo lo que nosotros vayamos a hacer como creyentes, tenemos que hacerlo con fe. Todo. Si usted va a comer, coma con fe. No coma pensando que eso le va a hacer daño, aunque pueda hacer que le haga daño. La Biblia dice que si comemos cosas mortíferas no nos hará daño. Wow. Entonces yo tengo que comer con esa fe. Si yo voy a salir hacia algún lugar, yo voy con esa fe, porque la Biblia dice que Dios cubre mi entrada y mi salida. La Biblia dice que el que mora bajo del abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí. Y significa eso que hay una protección y hay una cobertura divina sobre mi vida. Que la delincuencia, que los robos, que los accidentes, a mí no me pueden tocar al menos que Dios lo permita. Entonces yo tengo que entender eso. Que no es que yo voy a vivir una vida descuidada o imprudente, sino que yo voy a vivir una vida entendiendo de que Dios opera en mi vida, y esa fe me va a llevar a mí a trascender y a que Dios trascienda a través de mí de lo que nosotros hacemos. Entonces Dios no deja lugar a dudas.
yo no sé si lo había dicho, pero antes de yo venir aquí, a este lugar, yo lo pensé y lo deseé viendo un video. Yo dije, yo quiero ir ahí y quiero hablar ahí. Y sin estarlo buscando, fui a invitar a un pastor a la puesta en circulación de nuestro libro. Y él me dice, yo quiero que usted vaya a un lugar. Y voy a llamar para que usted vaya a ese lugar. Me dice él, voy a llamar para que usted vaya a ese lugar. Y yo le digo a él, eso no fue usted que lo decidió. Eso lo decidió Dios. Porque si no hubiese sido de Dios, eso no hubiera llegado nunca a mi mente, nunca hubiese estado ese deseo, nunca hubiera estado ese pensamiento. Entonces, Dios no deja lugar a dudas cuando Él hace las cosas. Y no son una ni dos, son muchas las cosas que en el caso mío propio, en mi vida, han sucedido. Que yo de repente pienso, deseo, quiero algo, y de repente me llama un hermano, me llama una hermana, me dice alguien, varón, venga a buscar esto, tengo aquello. Son cosas materiales quizás, sencillas para muchos. Pero cuando usted lo tiene en su mente, y en 1 minuto, 2 minutos lo llama a alguien por teléfono y le dice, venga a buscar eso, varón, venga a buscar tal cosa, sin él saber lo que usted estaba pidiendo en ese momento. Eso es señal de que Dios no deja lugar a dudas de cuando Él opera, de cuando Él obra. Cosas insignificantes, pero Dios muestra su poder. Así es. Dios muestra su gloria para aumentar nuestra fe. Wow, Dios mío. Tremendo, tremendo, pastor. De verdad que sí, escuchar lo que usted habla. A mí me ha pasado eso también. De repente digo, Dios mío, necesito esto. Pero además pensándolo y de repente viene alguien y te llama. Eso, lo que dijo el pastor, hay que comer con fe, caminar con fe, creyendo en el Señor, no viviendo una vida imprudente. Claro. Siempre bajo la prudencia, pero que tu directriz sea todo bajo el sistema de fe, que tú crees en el Señor, de que Dios lo hará contigo. Así que, pastor, Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. Tú sabes que cuando hablamos de ese sistema de fe, significa que tú te mantienes en una comunicación con Dios. Sí. Y entonces ese sistema de fe crea cosas que no están ni siquiera creadas. Claro. Que se hacen material, se materializan por eso que tú crees. Porque así es que Dios opera. De verdad que un placer. Esperando que a las personas que nos ven le aumente la fe. Sí. Recuerde que cuando Dios hace algo, Dios no deja lugar a dudas. Usted puede leer la Biblia completa y se va a dar cuenta que Dios no ha dejado lugar a dudas en la creación del mundo, en la creación del hombre, en la salvación del hombre, en el propósito con el hombre y en todo lo que Dios hace. La iglesia está llamada a ser una cuna, a ser una casa de fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. No estamos llamados a pecar, sino a creer. Y a creer aún sin haber visto, porque es una bienaventuranza. Cualquiera cree viendo, pero cuando tú crees sin haber visto, eres bienaventurado. De verdad que me despido en esta ocasión agradeciendo por la oportunidad. Pueden seguirnos en Víctor Armani en Instagram, Víctor Almanzar en Facebook y la Cátedra del Maestro en YouTube. Un placer para mí pues haber compartido con ustedes. Amén, amén, Pastor Víctor. Dios le bendiga de manera especial. Así también a todas las personas que están conectadas con nosotros, que Dios le bendiga de manera extraordinaria. Continúa compartiendo estos mensajes, comentando y dándole like para que así más personas puedan ser bendecidos y escuchen los consejos divinos. Se despide de ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo.